Buenas tardes, jóvenes. ¿Se oye bien? Sí, Sí, doctora, se escucha. Ya, está bien. Ya vamos a empezar. Ya, se ve la pantalla y me escuchan bien, ¿no? sí, doctora. Ya, van a disculpar, mi internet está medio raro. Ya, vamos a entrar ahora a la otra unidad, ¿ya? Que es sindesmología. Ya hemos acabado con todo lo que era osteología. Entonces, ahora, suponiendo que dominamos todo lo que es osteología, vamos a ir al otro tema, que es la sindesmología. Sindesmología se refiere al estudio de lo que son las articulaciones. ¿Y qué son las articulaciones? Las articulaciones son las uniones de dos o más huesos o cartílagos también, que siempre están presentes, ayudados por otros tejidos, siendo siempre el hueso
la parte fundamental en la mayoría de las articulaciones. Generalmente, las articulaciones van a estar formadas por un hueso, un cartílago o dos cartílagos. Ya vamos a ir viendo que hay diferentes tipos de articulaciones. Y estas articulaciones van a ser las que van a ayudar a dar el movimiento al esqueleto. Bien, para entender mejor lo que son las articulaciones, existe una clasificación y esta clasificación la han hecho de tres maneras. Primero, han tomado la forma anatómica. Tomando la forma anatómica, se considera el desarrollo y la naturaleza del medio de unión y la forma de las superficies articulares. Eso sería, sabemos que anatomía es el estudio de la forma, ¿verdad? Su estructura, etcétera. Entonces, considerando solo la parte anatómica, podemos clasificar las articulaciones, viendo cómo son los huesos que se unen, etcétera. Otra clasificación que han hecho es fisiológicamente. Sabemos que todo lo que es fisiología es cómo funciona. Entonces, si la articulación es la que va a producir el movimiento, la clasificación han hecho de acuerdo a la forma del movimiento, o si se mueve o no se mueve. Entonces, la clasificación que vemos hasta ahorita es anatómicamente considerando la forma, su desarrollo y los medios de unión, o la otra que es de acuerdo a la forma en cómo se mueve la articulación o si no se mueve. Pero para hacer un estudio mucho más completo, se hace una tercera clasificación en la que se considera la combinación de ambas. O sea, en esta clasificación vamos a considerar la forma, su desarrollo, los medios de unión y cómo es que se mueven. Nosotros vamos a dedicarnos a hacer este tipo de estudio que considera las dos primeras clasificaciones que se han hecho, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el estudio de las articulaciones considerando la anatomía y su fisiología. Si vamos a considerar la estructura, o sea, su forma, su desarrollo, cómo se ha formado esta articulación, vamos a decir que podemos clasificarlas en tres grupos. El primer grupo son las articulaciones fibrosas. Luego tenemos las articulaciones cartilaginosas y por último tenemos las articulaciones sinoviales. Entonces, en macro, considerando la estructura y la fisiología, vamos a ver que las articulaciones las podemos clasificar en tres, en fibrosas, cartilaginosas y las sinoviales. Ahora vamos a ir viendo una por una. El rato que quieran que pare o que repita, ya saben, ¿no? Activan el micrófono y me hacen la pregunta, ¿ya? Bien, dijimos que las primeras eran las articulaciones fibrosas. A estas también se llaman sinartrosis. Sinartrosis quiere decir sin movimiento. Si articulación es lo que nos ayuda a dar el movimiento, sinartrosis es sin movimiento. Es una articulación que no se mueve. Los segmentos están unidos por tejido fibroso. Por eso es que se llaman articulaciones fibrosas, porque el tejido que une es un tejido fibroso. Son articulaciones que no tienen movimiento y se las denomina también fijas o inmóviles, pero es la unión de dos huesos por medio de un tejido fibroso que no tienen movimiento. Por eso pueden ser fijas o inmóviles. Estas articulaciones no tienen cavidad articular,
no tienen cavidad articular y generalmente, dice, son temporales, temporales. Conforme va desarrollando el animal, se osifican, o sea, se enduran, se pierde la unión y da origen a lo que se llama sinostosis. Entonces, la sinostosis sería una articulación que se ha osificado. Generalmente estas articulaciones son las fibrosas. Se ha osificado y no tiene movimiento y a veces no se puede distinguir hasta dónde es un hueso, dónde empieza el otro y dónde termina, como ocurre, hemos visto en los huesos del cinturón pelviano, ¿no? El ilion, isquion, pubis. Eso es una sinostosis. Se han unido los tres huesos que ya no sabemos dónde inician y dónde terminan. Las articulaciones que pertenecen a este grupo son las siguientes. O sea, en articulaciones fibrosas vamos a tener estas otras tres articulaciones, que son suturas, sindesmosis y gónfosis. Habíamos iniciado diciendo que las articulaciones se clasificaban considerando la anatomía, la fisiología y la unión de ambas. De acuerdo a esta clasificación, hemos visto que tenemos tres tipos de articulaciones: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Yendo a ver lo que son las articulaciones fibrosas, vamos a ver que tenemos también otras tres, que son suturas, sindesmosis y gónfosis. Vamos a ver qué son las suturas. Se refiere a las articulaciones de la cabeza. Los huesos adyacentes están íntimamente unidos por tejido fibroso, por eso estamos en articulaciones fibrosas. Los bordes de los huesos van a presentar irregularidades que generalmente engranan entre sí, o sea, al unirse entra en contacto bastante bien una superficie con la otra. En cuanto a las suturas, vamos a ver que hay tres también. Una es la sutura serrata, la sutura escamosa y la sutura plana. Vamos a ver qué es la serrata. Como su nombre dice serrata, se van a acordar de sierra, de serrucho. Esta unión de huesos en esta forma, generalmente se lo ve entre los huesos frontales, o sea, en el cráneo. Los bordes se encuentran cortados en bisel, por lo cual uno de los huesos ha de cubrir parte del otro. Sabemos cómo es el serrucho, ¿no? Tiene así sus dientecitos. Si ven la flecha, es así. Entonces, si tenemos aquí un hueso que es así, que su borde tiene esta forma, el otro que se va a unir también va a tener la misma forma, de manera que cuando se unan va a engranar un diente con el otro. Por eso se llama serrata. La otra sutura es la sutura escamosa. Las articulaciones entre la parte escamosa de los huesos temporal y parietal. Hemos visto, ¿no?, que en el cráneo, en la parte posterior, tenemos los dos huesos parietales y los dos huesos temporales. La unión de estos dos huesos es una articulación escamosa, porque el borde del temporal se sobrepone al occipital, al parietal, como si fuera una escama. ¿Se acuerdan las escamas de los peces, no? Una sobre la otra se acomodan y estos dos huesos se acomodan de esa manera. Existe otra que es la sutura plana. Esto vamos a ver entre los huesos nasales. Estas dos superficies que se unen son rectas, planas, y enseguida vamos a ver cómo es que se unen. Acá tenemos un ejemplo muy claro. Habíamos dicho que en cuanto a suturas teníamos tres clases. Una de ellas es la serrata o la dentada también que llaman, porque aquí tiene como los dientes del serrucho, ¿no?
¿Dónde se encuentra? Dice, uniendo los frontales. Este es un frontal, otro frontal, y esta es la articulación, como dientes, que engrana uno perfectamente con el del otro lado. Luego tenemos la sutura escamosa, como si fueran escamas. Tenemos aquí los parietales y el temporal. Entonces, este temporal se adhiere como si fuera una escama en los parietales. En los parietales. Y también tenemos la sutura plana. Y la tenemos acá. Dice en la unión de los huesos nasales. Este es un nasal, aquí tenemos el otro nasal, y aquí tenemos esta superficie plana que después se une, se articula mediante un tejido fibroso. Con el tiempo, esto desaparece y esto también se une y pareciera que fuese solo un hueso. Entonces, esas son las articulaciones fibrosas, que había sido suturas. En suturas tenemos tres, que son la sutura dentada, la sutura escamosa y la sutura plana. Luego viene la sindesmosis, porque dijimos que eran tres las articulaciones fibrosas: suturas, sindesmosis y gonfosis. Y hemos visto las suturas. Ahora vemos la sindesmosis. En este caso, el medio de unión es también un tejido fibroso blanco que algunas veces se torna elástico o puede ser una mezcla de ambos tejidos. Estas articulaciones vamos a ver en la diáfisis de los huesos metacarpianos, en la unión de las diáfisis del cúbito y del radio, en la unión de la tibia y el peroné, las sujeciones que tienen cada uno de los cartílagos costales también. El material original se osifica de acuerdo a lo que avance la edad del animal, y a este proceso también se llama sinostosis. O sea, generalmente las articulaciones fibrosas acaban en sinostosis, en uniones que no van a tener movimiento. Hablamos de la cabeza, del peroné y de la tibia. Esta es la diáfisis y esta es la epífisis. Acá existe la unión, una unión que ahorita podemos distinguirla, ¿no? Acá está la unión, pero que después se hace solo un hueso. Igual tenemos la cabeza del peroné con su cuerpo, que aquí está la unión, y después se hace solo una pieza. Entonces tenemos en este tipo de uniones las sindesmosis. Igual en los metacarpianos, dice, ¿no? El cuerpo del metacarpiano con la parte de arriba. Bien, la última de las articulaciones fibrosas sería la gónfosis. En realidad, esta gónfosis no es en realidad una verdadera articulación, porque se llama gónfosis a la implantación de los dientes en los alvéolos. Cuando hemos visto la mandíbula, hemos visto que había los alvéolos para los incisivos, los alvéolos para los premolares y para los molares. Entonces, ¿quiénes van y se insertan ahí? Son los dientes. Pero estos dientes nosotros no los hemos considerado como parte del esqueleto. Es por eso que no los hemos estudiado. Los dientes vamos a estudiar cuando veamos sistema digestivo. Pero se lo considera como un tipo de articulación por el hecho de que los dos son huesos, la mandíbula, los dientes, y se implantan, ¿no?
y está clasificada dentro de las articulaciones fibrosas porque el tejido que une al diente en el alvéolo es un tejido fibroso. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, Rosemary Cabezas. Rosemary Cabezas está. Hola, chicos, ¿alguno conteste algo? Doctora, una consulta. Dime. ¿Las articulaciones fibrosas están presentes en todos los animales? Claro, en todos los animales. Estamos hablando de tipos de articulaciones de todas las especies, en todos los animales, solo que no en todas las edades. Generalmente, cuando el animal recién nace, es cuanto más vamos a poder apreciar las articulaciones fibrosas, particularmente de la cabeza, porque ahí los huesos no están tan unidos ni osificados, ¿no? Entonces es posible, si se haría una preparación de una cabeza de un becerro recién nacido, ahí veríamos exactamente que los frontales son dos, parietales, temporales, de dónde a dónde están, exactamente porque están recién articulándose, recién se están uniendo. ¿Está bien? Sí, gracias, doctora. Ya, a ver, Rosemary Cabezas, ¿está? Rosemary Cabezas, está, has ingresado al curso. Nada, se fue, entonces está con falta. Em, Paola, Paola Apala. Sí, Paola, doctora. a ver, Paola, vamos a ver. Dime, ¿qué son las articulaciones? Mm, son como... ay, no sé cómo explicarlo. Según tú, así, un concepto que puedas dar de qué es la articulación, yo ya acabo de decir, ¿qué son las articulaciones? Es como para unión, dar movimiento, Exactamente, ¿no? Es la unión de dos huesos donde hay hueso. cartílago, puede haber uno o más, y sirve para dar movimiento a los huesos, ¿no? Pero no Sí, es todo, no hay que pensar que solo la articulación y el hueso ya se mueven, no. Después vamos a ver que necesitamos músculos también, ¿ya? Pero ya ya, con las articulaciones podemos empezar a tener movimientos, ¿ya? ya. Está bien. A ver, Lucas Calatayud. Lucas, Sí, a ver, dime, ¿cómo se clasifican las articulaciones? Lucas, ¿no se entiende lo que les explico? Lucas Calatayud, ¿te has desmayado? ¿Qué sí, doctora, indica? es que mi internet está algo lento.
Ya, pero ¿me has escuchado lo que dije? No, es que hace rato, o sea, me ha botado de la red y recién está entrando. Mm, ya, a ver, vamos con otro. Kenny Camargo. ¿Puede volver a repetir, doctora? Ya, a ver, ¿cómo se clasifican las articulaciones? Nada, creo que lo bota cada rato. Kenny Camargo. Doctora, Kami fue a visitar a su mamá, creo que porque está en un hospital, me dijo que le dijera que le va a avisar de todos modos, igual que Pero, grabe la clase, porque tiene pero, un hospital y estaba yendo a visitar, me dijo. pero ha ingresado, ¿no ve? A la sala. Sí, sí, ha ingresado y luego dijo que con su papá es policía, tenían que ir de emergencia, no sé por qué, se enteraron algo, creo, no sé. Y Ya. como estaba trabajando de enfermera y me dijo que le avisara. ¿Quién eres tú? En Sanos Rojas, Pablo Moros, ahí. A ver, Sensano, entonces tú dime, ¿cómo se clasifican las articulaciones? Son tres, ¿Ya? ¿estoy bien? Sí, ¿estás bien? ¿En tres? ¿Cuáles son? Fibrosas, un más. ¿Ya? ¿Qué más? El otro es, ¿cuál era el otro? De las exatas iguales, doctora, no estoy equivocado, no estoy confundiendo. Claro, este está dentro de las fibrosas. Entonces, a ver, a ver, fibrosas, exata, A ver, cartilaginosas es otro, sí, y las sinoviales, doctor. sinoviales, las Eso. verdaderas, sinoviales, en tres. Entonces, ajá, Ya, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. eso, bien. Les voy a dar un consejo, aunque del conejo, mientras voy exponiendo, mientras les voy explicando, siempre es bueno que ustedes vayan teniendo su cuaderno y ahí haciendo sus propios esquemas. Eso Sí, ayuda bastante para ir después repasando y nos ayuda a aprender, a fijar, ¿ya? Vayan, no escuchen, porque cuando uno escucha, le da sueño y vuela rapidito la mente, ¿no ve? Entonces, si agarran un cuadernito, un papel o algo y ahí van anotándose, es fácil otra vez recordar, ¿ya? está bien, doctora. Ya. Seguiremos. Entonces ya hemos llegado en que en las articulaciones fibrosas teníamos tres, que eran las suturas, la sindesmosis y la gónfosis. Entre las suturas teníamos tres, que son la serrata, escamosa y de la dentada, que es plana, ¿no? La plana. Y luego teníamos la sindesmosis. La sindesmosis era la que eh, estaba unida por tejido fibroso, a veces un poco elástico. Y un ejemplo teníamos, ¿no? En la unión de las diáfisis con las cabezas de la tibia, del peroné, de los metacarpos, de las costillas también. Y por último, la gónfosis, que es la implantación de los dientes en los alveolos. Bien, esas son las fibrosas. Ahora vamos a ver las cartilaginosas. Si las fibrosas eran las que estaban unidas por tejido fibroso, las cartilaginosas, como el nombre dice, van a estar unidas por tejido cartilaginoso, por cartílago. A estas ya no se llaman sinartrosis, porque las fibrosas eran sinartrosis, que no tienen movimiento. A estas se llaman anfiartrosis, que ya tiene un poco de movimiento. Y aquí dice, la clase del movimiento va a estar determinada por el tamaño de las superficies de unión, por la flexibilidad del medio que las une
Entonces va a tener cierto movimiento y se llaman anfiartrosis. Las otras eran sinartrosis y acababan siendo sinostosis. Si yo voy a preguntarles alguna vez qué es la sinostosis, entonces será la osificación de las articulaciones fibrosas. Bien, estas articulaciones cartilaginosas también están unidas por cartílago, por fibrocartílago, que puede ser hialino, puede ser fibroso o la unión de ambos. Entonces, estas articulaciones solamente se clasifican en dos, que son sincondrosis y sínfisis. Ya un poquito hemos hablado de lo que era la sínfisis, va a ser fácil entender. Y el otro son las sincondrosis. Vamos a ver qué son sincondrosis. Son articulaciones donde está presente el cartílago hialino. A estas sincondrosis se llaman articulaciones cartilaginosas primarias. Son temporales porque después este cartílago también se va a convertir en hueso antes de que el animal alcance la vida adulta, parecida a las fibrosas. El cartílago hialino que une a los huesos es una parte persistente del esqueleto cartilaginoso embrionario. Entonces, por eso desaparecen, ¿no? Cuando es embrión, cuando es feto, los huesos están unidos, pero no forman una sola pieza, sino que están unidos por medio de un cartílago hialino. Y aquí vamos a ver esta unión en la epífisis y la diáfisis de los huesos largos. Por ejemplo, un hueso largo teníamos el húmero, teníamos el fémur, y van a ver ustedes que, no sé si tengo una ilustración, pero vamos a ver, la cabeza y el cuerpo se unen por un tipo de articulación, y a eso se llama la sincondrosis. Entonces, la epífisis y la diáfisis de los huesos largos están unidos por una placa epifisial cartilaginosa en los animales jóvenes. Es por eso también que nosotros, cuando vemos una radiografía, vamos a poder decir si se trata de un animal joven o si se trata de un animal viejo, viendo la cantidad de tejido cartilaginoso que se encuentre en estos lugares. Otro ejemplo de este tipo de articulación vamos a ver en la parte basilar, dice, del hueso occipital. El hueso occipital cuando se une con el hueso basisfenoides. Cuando hemos visto lo que era la cabeza, yo les dije, ¿no? Y en el texto que les he dado, dice que el hueso esfenoides, cuando el animal es joven, se divide en dos, en el basisfenoides y en el preesfenoides. Estos dos huesos forman lo que es el esfenoides en el adulto. La unión del hueso occipital con el basisfenoides es una sincondrosis, que cuando el animal llegue a ser adulto, se hace una sola pieza. También vamos a ver en la unión costocondral, dice, y la sincondrosis intermandibular, o sea, los cartílagos que se van a ir a unir con el esternón y la unión de la mandíbula, ambos huesos. Aquí teníamos lo que es la cabeza del caballo, ¿no? Estábamos hablándoles de esta parte. Entonces, este es el occipital, este es el basisfenoides y aquí tenemos el preesfenoides. Occipital, basisfenoides y esfenoides. Cuando es adulto el animal, todo esto solo forma un hueso.
Y después, esto que se hace un solo hueso, esta porción se hace uno solo también con lo que va a ser el occipital, porque había sido una sincondrosis. Cuando el animal es muy joven o nace, entonces vamos a poder apreciar estas divisiones: occipital, basisfenoides, preesfenoides, ¿ya? También dice la unión de los huesos, ¿no? Maxilares y del incisivo. Este es un hueso, este es otro hueso. Entonces, eso, pero vamos a ver que se llama también otra cosita. Y la otra es la sínfisis. Las sínfisis son articulaciones fibrocartilaginosas, llamadas también secundarias. La sincondrosis era llamada articulación cartilaginosa primaria y la sínfisis es llamada articulación cartilaginosa secundaria. También es una anfiartrosis, ¿no? Con limitado movimiento. En este tipo de articulación, los huesos contiguos están unidos por un fibrocartílago durante alguna fase de su existencia. Las articulaciones fibrocartilaginosas van a incluir la sínfisis pélvica, la sternebrae se llama, y las articulaciones entre las vértebras. Existe un limitado movimiento en este tipo de articulaciones. Limitado, ¿no? Entonces, vamos a ver que son articulaciones fibrocartilaginosas secundarias que también tienen como movimiento una anfiartrosis, un limitado movimiento solo en alguna etapa. Un ejemplo característico es la sínfisis pelviana, o sea, la unión de los dos huesos coxales. En la sternebrae, que está, este es el esternón, que al final el manubrio, el cuerpo y el cartílago sifoides se hace un solo hueso. Acá tenemos lo que ya hemos avanzado. Esta es la unión. Fíjense, aquí hay una separación. Esta es la sínfisis pelviana, entonces. Estos dos huesos que une un tejido fibrocartilaginoso, ¿no? Es una articulación cartilaginosa secundaria. Bien. Y por último, tendríamos articulaciones sinoviales. Hemos clasificado en articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las articulaciones fibrosas se clasifican en suturas, en sindesmosis y en gonfosis. Las articulaciones cartilaginosas se clasifican en sincondrosis y sínfisis. Y por último tenemos las articulaciones verticales. A estas articulaciones se las denomina verdaderas o también se llaman diartrosis. La diartrosis quiere decir que tiene todo el movimiento. Se conocen también como diartrodiales. Entonces, las articulaciones fibrosas son sin artrosis, sin movimiento. Las articulaciones cartilaginosas son anfiartrosis, muy limitado el movimiento. Y las articulaciones sinoviales son las diartrosis, que tienen movimiento. Estas se llaman verdaderas articulaciones y la unión ya es un poco más compleja, porque forma parte de este tipo de articulaciones la superficie articular, el cartílago articular, tiene que tener cápsula articular,
tiene que haber cavidad articular y tiene que tener ligamentos. Entonces, los componentes de una articulación verdadera, de una articulación sinovial, son superficie articular, cartílago articular, cápsula articular, cavidad articular y los ligamentos. Bien. Vamos a ir hablando uno por uno. Dijimos superficie articular. Generalmente las superficies articulares son lisas y tienen forma variada. Estas están formadas por un hueso denso especial. Es un tejido óseo especial que es diferente histológicamente del resto del hueso, o sea, de la sustancia compacta. Alguna vez la superficie también es interrumpida por cavidades no articulares conocidas con el nombre de fosas sinoviales. Esto quiere decir que una superficie articular en algunos huesos va a tener como unas cavidades, como unos huequitos en esta superficie articular que no se articula con el otro hueso, sino que son fosas sinoviales para que ahí se encuentre el líquido que va a ayudar al movimiento. Si vemos un hueso largo, recordando un poquito, dijimos que esta era la diáfisis y todo esto está formado por hueso compacto. Si nos vamos a ir al lugar donde se articula el hueso, vamos a ver que esta es la superficie articular. Una articulación sinovial hemos dicho que necesitaba de tener una superficie articular y un cartílago articular, ¿verdad? Entonces, la superficie articular va a estar debajo de este cartílago articular y este hueso que está por aquí abajo dice que es histológicamente diferente al que está en esta porción que es el hueso compacto. En las articulaciones cartilaginosas habíamos dicho, ¿no? Que en la superficie hay un cartílago epifisiario. ¿Qué es esto? Lo que nos va a decir a nosotros si el animal es joven o es viejo. Esto ahorita es un cartílago, ¿no? Si es ancho, es un animal joven. Cuanto más angosto, es un animal viejo. Bien. Ya hemos visto lo que era la superficie articular. Ahora vemos cartílago articular, que ya también un poquito hemos hablado. Este cartílago, bueno, hay varias clases de cartílago, ¿no? Hialino, elástico, etcétera, fibroso. Pero este cartílago de las superficies articulares son hialinos y forman una cubierta sobre la superficie articular de los huesos. Van a variar en grosor. Son más gruesos en aquellos lugares que están sujetos a una presión o fricción mayor. Por ejemplo, el fémur, la cabeza del fémur, del húmero. Esas superficies, esos cartílagos articulares tienen que ser gruesos. Pero ese grosor va a variar en el mismo lugar, por ejemplo, en una superficie cóncava, la parte periférica es la más gruesa. Vamos a acordarnos de la escápula. La escápula en su porción distal tenía la cavidad glenoidea. Y esta cavidad glenoidea es la que entra en contacto con la cabeza del húmero. Si nos acordamos un poquito de la escápula, ¿cómo es ese lugar? Esa cavidad es cóncava. Entonces, como es una articulación que su superficie es cóncava,
La parte que le bordea va a ser más gruesa que la que está en el medio. Vamos a pensar que esta es la fosa glenoidea, la cavidad glenoidea. La parte periférica es más gruesa que la central, cuando la superficie es cóncava. Ocurre lo contrario cuando la superficie es convexa. Vamos a pensar, solo para imaginarnos, esto es cóncavo. Esto es cóncavo. Entonces, si digamos esta fuera la parte de la escápula, la cavidad glenoidea, que no es, por ejemplo, pero se parece, por eso les estoy explicando acá. Esta parte central sería más delgada y esta parte sería más gruesa. Cuando la articulación o el cartílago articular es convexo, la parte central es más gruesa que la parte que está en la periferia. En cóncavo, más grueso al medio, en convexo, más grueso al medio. Bien. Los cartílagos articulares no están vascularizados, quiere decir que no tienen irrigación. Los cartílagos articulares no están vascularizados. Son muy lisos y han visto, yo creo que todos tienen un color azulado cuando se examina en fresco, ¿no? Ustedes van a cortar ese cartílago y no va a sangrar. Hemos visto superficie articular, cartílago articular, ahora vemos cápsula articular. La cápsula articular está unida alrededor de las superficies articulares y está formada por dos capas, dice, una capa que es externa y la otra capa que es interna. La capa externa es un tejido fibroso. Algunas veces puede también llamarse ligamento capsular. Se une muy próximo al borde de la cara articular o un poquito distante de esta. Vamos a ver en una ilustración. La capa interna también se llama sinovial y es la que reviste la cavidad articular, excepto cuando está limitada por los cartílagos articulares. Es una membrana delgada, ricamente irrigada. Esta sí es muy irrigada, muy vascularizada. Es también inervada y a veces forma pliegues o se coloca como si fueran vellosidades que se van a dirigir dentro de la cavidad articular. Cuando hay pliegues, cuando forman estos pliegues, generalmente en medio hay como unas almohadillas de grasa, que en muchos lugares a veces sobresale de la cápsula. Esta grasa es para amortiguar los golpes o el movimiento que producen los huesos. La membrana sinovial, que es la que es interna de la cápsula, es la que produce o la que secreta el líquido sinovial. Este líquido sinovial es el que va a lubricar la articulación. Siempre van a recordarse que el líquido sinovial se parece mucho a lo que fuese la clara de huevo. Y es en este líquido donde se encuentra todo lo que va a nutrir al cartílago articular. Porque yo les dije, el cartílago articular no tiene vasos sanguíneos. Y sabemos que todo tejido debiera tener vasos sanguíneos, porque son estos los vasos sanguíneos, son los que van y nutren el área. Pero como en esta superficie, en esta parte del cartílago, en la superficie, el cartílago articular no tiene vasos, ¿quién lo va a nutrir? Entonces,
lo nutre este líquido sinovial que es producido por la membrana sinovial y tiene, dice, un pH alcalino. Y también vamos a hablar de la cavidad articular. La cavidad articular va a estar formada por la membrana sinovial y los cartílagos articulares. Bien, vamos a ver esta ilustración donde ya un poco nos vamos a ubicar. Este hueso es la parte distal del fémur y aquí tenemos la rótula. Esta sería la parte proximal de la tibia. Vamos a ver si sacamos todo este tejido. Ya hemos visto cuando hemos estudiado el hueso que la tibia es así, ¿no? Aquí tiene su cresta, la tuberosidad de la tibia. Entonces, esta es la superficie articular. Lo que está encima es el cartílago articular. Esta es la cápsula articular que hemos dicho está formada por dos capas. Una que es la externa, que estamos viendo aquí, externa, y la otra interna que es delgadita y está muy apegada al cartílago articular y es la que nos va a producir todo este líquido, que es el líquido sinovial, para que se nutran estos cartílagos articulares, ¿ya? La cavidad articular, habíamos dicho que estaba formada por los cartílagos articulares y la cápsula. Esta cápsula y estos cartílagos nos forman una cavidad articular que está llena de líquido sinovial y el líquido sinovial es lo que nos va a nutrir los cartílagos articulares. Luego también dijimos que las articulaciones estaban formadas por ligamento. Entonces, recordando un poco, vamos a ver que las articulaciones sinoviales o verdaderas son las que están formadas por superficie articular, cartílago articular, cápsula articular, cavidad articular y ahora ligamentos. Los ligamentos son fuertes bandas, dice, o membranas compuestas de tejido fibroso blanco. Esto suelo preguntar siempre y llegado el momento ya no saben qué es un ligamento. ¿Qué es un ligamento? Son fuertes bandas o membranas compuestas de tejido fibroso blanco. Sirven para unir un hueso con el otro, a veces forman pliegues y no son elásticos. Ay, perdón. No son elásticos, o sea, los ligamentos no se estiran. Solo hay un ligamento que es elástico, que tiene esta característica de estirarse, que es el ligamento de la nuca, que ya lo vamos a ver luego. Pero en general ningún ligamento es elástico. Por eso puede haber ruptura de ligamentos. No son elásticos. Hay dos tipos de ligamentos, los extracapsulares y los intracapsulares. Acá su nombre ya nos dice. Extra van a ser los que están fuera de la articulación, intra los que están dentro de la articulación. Cuando habíamos visto el fémur, hemos visto en la cabeza que tiene la fóvea. Yo les dije esta parte es importante porque acá se va a localizar el ligamento redondo mayor que va y se une al acetábulo. Ese ligamento, por ejemplo, es un ligamento
intracapsular, está dentro de la articulación, dentro de la cápsula. Pero existen otros que se colocan a los lados, y a eso se llama ligamentos colaterales. Ligamentos colaterales. Y podemos tener ligamentos colaterales laterales y ligamentos colaterales mediales. A ver, vamos a ir aquí. Los ligamentos, hemos dicho, pueden ser extracapsulares o intracapsulares. ¿Y qué son? Son bandas de tejido fibroso, blanco, duro, resistente, no es elástico. Dice, puede haber ligamentos intracapsulares. Esa articulación también tiene ligamentos intracapsulares. ¿Qué quiere decir? Que van a estar, si hemos dicho que esta era la cápsula articular, van a estar aquí adentro. Van a estar uniendo esto con esto, eso con eso. Aquí, por ejemplo, hay el ligamento cruzado. Va a unir estos lugares. Pero los ligamentos extracapsulares se localizan cerca de la cápsula. Si este es el epicóndilo del fémur, yo puedo decir que hay ligamentos que van a venir desde el epicóndilo hasta por debajo o por el cuello de la tibia, puedo decir, ¿no? El ligamento colateral, si digo esta es la parte lateral y esta es la parte medial del hueso, voy a decir ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, y después se da el nombre de acuerdo generalmente a los huesos que va a unir. Voy a decir ligamento colateral lateral femorotibial. Así se va a llamar un ligamento que va a venir aquí. Ligamento colateral lateral femorotibial. Puedo tener aquí ligamento colateral medial femorotibial también, ¿ya? Acá está. Lo mismo, este es nuestro fémur, la tibia, el peroné. Este es el lado lateral y este es el lado medial. Estamos viendo que aquí hay un ligamento, aquí hay otro, y a este se llama ligamento colateral. Ligamento colateral lateral. ¿Qué nos está uniendo? El epicóndilo femoral con la cabeza del peroné. Acá tenemos, este sería el ligamento colateral medial. Aquí en esta articulación tenemos los ligamentos intracapsulares, están dentro, porque la cápsula está aquí, va a estar ahí. Y esta articulación tiene otras estructuras que van a reforzar también la articulación, que se llaman los meniscos articulares. Bien. Existen otras estructuras que son los discos y meniscos articulares. Los discos son placas de tejido fibroarticular o fibroso denso que están entre los cartílagos articulares. Esto vamos a ver generalmente en las vértebras, ¿no? Los discos articulares. Y los meniscos, ¿qué hacen los meniscos? Hacen que sea más congruente, dice. Ayuda a que la articulación sea más perfecta. Porque vamos a ver, esta parte de la tibia, si no existiera este menisco, no podría ayudarnos a que haya el movimiento que tiene esta articulación. Esto es redondo, aquí se chocaría con esto,
esto igual, con esto, sin esto que hace que sea más congruente la articulación, el movimiento sería totalmente diferente. Entonces, esa es la función de los meniscos. Y acá tenemos lo que son los discos en las vértebras, ¿no? Los discos vertebrales que nos ayudan a la unión de estos dos huesos que son las vértebras. Aprovechando la ilustración, vamos a ver que la unión de los pedículos de esta vértebra que estaba aquí con esta, nos forma el agujero intervertebral, de donde van a salir los nervios, hemos dicho. Aquí tenemos el canal medular por donde pasa la médula espinal. Este disco, este fibrocartílago, el disco, al medio tiene lo que se llama el núcleo pulposo, que es más suavito que esta parte externa y es lo que sirve para que amortigue aún más cuando hay movimiento en estos lugares. Algunas articulaciones tienen lo que se llama el cartílago marginal. Un cartílago marginal es un anillo de fibrocartílago que circunda el borde de la articulación. Vamos a pensar que este es el acetábulo otra vez, ¿ya? Este es el acetábulo y acá al borde, todo lo negrito, va a ser el cartílago marginal, que esto ayuda para fortalecer aún más y que no se produzcan fracturas en su borde, ¿no? Un ejemplo claro es el acetábulo. Aquí lo tenemos. Este es el acetábulo y esto que se produce, que se forma aquí, esto viene a ser lo que es el cartílago marginal. ¿Qué está haciendo? Nos está evitando que se fracture el borde, ¿no?, del acetábulo. Ahora, como todo tejido, tiene que tener vasos y nervios. Alrededor de las grandes articulaciones, las arterias forman, dice, anastomosis. Y si decimos que forman anastomosis, estamos diciendo que forman como redes, como unas redes, como unas mallas de capilares, ¿ya? La membrana sinovial tiene un retículo muy denso de capilares, porque tiene que nutrir, y que forman espiras, dicen los márgenes de los cartílagos articulares, pero normalmente no entran en ellos. Las venas, al igual que las arterias, van a formar plexos, se van a anastomosar, y van a estar también en las membranas sinoviales, al igual que los vasos linfáticos. Y también tienen que tener fibras nerviosas. Todo tejido entonces tiene que tener arteria, vena, vaso linfático y nervios. Son estas fibras nerviosas, dice, las que transmiten los impulsos propioceptivos, o sea, las sensaciones de las articulaciones, como del dolor, por ejemplo, ¿no? Un propioceptivo es aquello que capta el dolor que se está produciendo y lo lleva al centro, que es el cerebro. Acá tenemos lo que es una anastomosis, lo que es un plexo. Se anastomosan estos capilares, se anastomosan estas venas. Todo esto es lo que se forma un plexo, ¿no? Esta es una arteria una rama más principal, una vena principal, que se ramifican, se anastomosan y van a formar lo que es un plexo. Esto es más real en un preparado anatómico. Bien. Ahora, de inicio habíamos dicho que las articulaciones sirven para que haya movimiento, ¿verdad? Y las verdaderas articulaciones son aquellas que realmente producen movimiento. Los movimientos articulares pueden ser de flexión, de extensión, de abducción, aducción. Vamos a ver.
Flexión. Creo que todos entendemos lo que es flexión. A ver, si ustedes estiran su brazo, lo doblan, están flexionando. Están cerrando el ángulo que se había formado entre su húmero, su cúbito y su radio. Cuando el brazo lo estiran bien estirado, en la unión se forma un ángulo, ¿no? Abierto. Ustedes flexionan, doblan el brazo y se cierra este ángulo. Entonces, eso es flexión y extensión. Extienden el brazo, cierran el brazo, ¿ya? Flexión, extensión. Abducción. Habíamos dicho que los animales parado en 4 patas, ¿ya? Y ustedes lo están mirando de frente. Sus patas están separadas ligeramente, ¿no? Las patas anteriores están separadas. Si el animal abre las patas, o sea, aleja del plano medio las patas, eso se llama abducción. Cuando las patas se abren hacia los costados, se aleja del eje. Y aducción es lo contrario, cuando las patas se van a unir más de lo normal y van a llegar casi al eje medio. Otro movimiento es la circundación. Es el movimiento que ocurre cuando a un hueso se lo hace circunscribir un espacio cónico. Ustedes estiran su brazo y pueden hacer un círculo, ¿verdad? Ese es un movimiento de circundación. Los animales en forma voluntaria no realizan este movimiento, pero nosotros podemos realizarlo, que nos ayuda a veces a hacer una inspección de la articulación, haciendo este movimiento de circundación. De por ahí yo sospecho que hay fractura en la escápula, en el húmero, qué sé yo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer prueba de que este brazo tenga este movimiento de la circundación. La rotación es otro movimiento que solo sirve para indicar, dice, el giro de un segmento. Por ejemplo, un ejemplo característico tenemos en la articulación atlantoaxoidea. Hemos visto la vértebra atlas y hemos visto el axis. Estos dos huesos, si se acuerdan, el axis tiene la apófisis odontoides, que es la que entra en contacto con la parte caudal del atlas. Cuando se mueve la cabeza, cuando se rota la cabeza, es que gira el atlas sobre el axis a través de esa apófisis odontoides. Bien. Ahora, haciendo un breve repaso, tenemos en este cuadrito todo lo que ya hemos hablado. Las articulaciones, de acuerdo al movimiento, pueden haber sin movimiento, con poco movimiento y muy móviles. Sin movimiento era la sinartrosis y eran las articulaciones fibrosas. Con mediano movimiento eran las anfiartrosis y eran las articulaciones cartilaginosas. Y con mucho movimiento tenemos las diartrosis, que son las sinoviales. Bien, hasta acá vamos a avanzar hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está entendido todo? ¿Se han dormido todos? Hola, chicos. Hola. Sí, doctora. ¿Han entendido? Sí, doctora. Más,
Más o menos. 300, 400, 500. ¿Qué es lo que han entendido más o menos? Es un poquito complicadito, ¿verdad? Pero, ya, van a ver mi cara de agotada también. Todo el día he dado clase hoy día. Es un poquito complicado, pero van a leer, háganse un mapa conceptual de esta parte y van a ver que es fácil de entenderla. Otra vez escuchen la grabación y va a facilitar mucho más. En esta parte ya hemos visto de que para nuestra parte práctica de osteología, ustedes me han hecho el álbum, ¿verdad? Bien, ya lo hemos calificado en todos los que han presentado. Bien. La parte práctica de esta parte del programa, que son las articulaciones, van a trabajar también ustedes igual en su álbum, pero aquí ya el trabajo varía un poco, porque vamos a agarrar y van a dibujar, por ejemplo, la primera articulación que vamos a ver es la atlanto-occipital, o sea, atlas con occipital. Ahí tenemos que ver qué es lo que los une, qué une de dónde a dónde. Para mañana voy a tratar de mostrarles algunas fotos de algunos álbums que ya han trabajado algunos estudiantes y ustedes tienen que ir empezando a trabajar también de esta manera. Esta parte, que es un poquito, diríamos, un poquito más complicadita, que necesita dominio de osteología, vamos a trabajarla de otra manera. Vamos a hacer grupos, no sé cómo, voy a pensar, de manera que ustedes puedan comunicarse y hacer una preparación en Power y puedan presentarnos a todo el curso. Voy a distribuir las articulaciones por grupitos, con todos los que van a dar el examen final, porque se supone que esos son los que tienen el interés. Porque si voy a tomar en cuenta son un montón, pero no todos asisten también. Entonces, dependiendo de la lista que tenga del examen, ahí ya les voy a dividir por grupos para que cada grupo vaya preparando una articulación y paralelamente vayan haciendo su álbum. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Gracias. Sí, doctora. Ya, entonces, eso sería todo. El miércoles voy a tratar de subirles un cuestionario, un banco de preguntas les voy a hacer. Veremos cuántas preguntas salen. Y eso van a tener la posibilidad de ir ustedes haciendo, pero ya vayan estudiando. Y el examen va a ser oral y vamos a sortear bolos, uno por uno va a dar examen. Y eso, ¿no? Entonces, vayan estudiando, es importante que ustedes sepan todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Cualquier duda que tengan, también me la pueden hacer con toda libertad, me mandan un mensaje, otra vez les explico, etcétera, ¿ya? Pero de lo que se trata es de que vayamos aprendiendo y que vayámonos también acostumbrando un poco a este método, a este tipo de enseñanza que es un poco nuevo, pero que parece que va a ser el que vamos a utilizar hasta el final, ¿no? Porque no hay... Además de que es una herramienta que se la está utilizando mucho, particularmente en todo lo que es posgrado. Entonces, qué mejor si nos vamos nosotros un poquito ya familiarizando, ¿no? Que es un poco difícil para mí, también es, y seguramente para ustedes también en alguna medida, ¿no? Tenemos ciertas limitaciones, pero poco a poco todo se puede lograr con un poquito de esfuerzo. ¿Tienen alguna pregunta?
Doctora, una preguntita, bueno, dos en realidad. Dime. Primero, este va a ser el primer parcial recién, ¿no? Sí, el primer parcial. Ya. Y lo otro, con esto de que va a ser las clases virtuales, en el caso de que normalmente nosotros deberíamos hacer práctica estas materias, ¿va a haber algún tipo de respaldo después del semestre? ¿O directamente así nomás va a ser? Mira, lo que habíamos hablado un poco nosotros y ojalá se pudiera hacer es que 3 meses pasemos así en forma virtual y si todo lograría normalizarse tal vez en agosto hacer unas clases prácticas, ¿no? Pero no sé hasta qué punto y cómo irá esto evolucionando. De cualquier manera, es bueno que nos agarremos nomás de este sistema, que tampoco es tan malo, porque de hecho ya yo les digo, lo que sí necesita es mucha más motivación de parte de ustedes, un aprendizaje más responsable de parte de ustedes, porque están viendo que esta es la única opción, la única alternativa que tenemos ahora y que nosotros tenemos la necesidad de formarnos como profesionales. Y más bien estamos con esta herramienta ahorita que nos está ayudando. Yo veo que sí se puede, porque hay personas que lo aprovechan bastante bien, ¿no? Y pasa lo mismo que en cualquier curso normal, ya hemos visto, ¿no? Eh, todos asisten, pocos tienen interés, menos aprueban la materia. O sea, se va a dar posiblemente lo mismo, o tal vez mejoremos un poco, porque acá estamos tratando, yo particularmente, de hacerlo un poquito más personalizada, ¿no? La cuestión, o sea, el que asiste a la clase es porque tiene la gana de estar en la clase y tiene que tener la gana de atender, de entender y de aprender. ¿Han entendido? O sea, ya esto tiene que ser un acto muy responsable de cada uno de ustedes, porque sí lo tienen que aprender. Les he dicho, esto es fundamental, es básico. Nos valdremos de herramientas, de por ahí pueden conseguirse unos huesitos de perro, qué sé yo, o de cerdo, o de vaca. Prepárenlo, ya un poco les he indicado cómo pueden hacer y vayan identificando lo que les necesita, lo que necesitan ustedes reconocer en estos huesos, porque saben que esto es importante para su formación, ¿no? No sé si te he contestado, Cristian. Sí, sí, doctora, está bien. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra cosa? Doctora, una pregunta. ¿El primer parcial va a ser el día lunes? El día lunes, sí, el día lunes. Y posiblemente ocupemos martes más, porque como es oral, no puedo abarcar mucho, ¿no? Entonces, a unos cuantos tomaremos el lunes, pero acabamos el martes. Gracias, doctora. ¿Algo más? Doctora, una preguntita. ¿Solo va a haber examen oral? ¿No va a haber examen escrito? No, no va a haber escrito, eh, porque este sistema es más fácil de que ustedes puedan copiar, ¿no? Entonces, y eso es un poco tentador también, porque si no me están viendo y puedo copiarlo, pues lo aprovecho. Y por eso prefiero hacerlo oral. Nos vamos a ver, ahorita me están viendo, yo también los voy a ver en el examen oral y de manera que no tengan la tentación de usar el celular, de que alguien les pase un mensaje. Nos conocemos, ¿no? Entonces, me interesa a mí que ustedes aprendan de verdad. Entonces, es por eso que va a ser oral. Gracias, doctora. Ya. Sí, el examen va a ser solo de osteología. Solo de osteología. Esta parte de sindesmología vamos a dejarlo para el segundo parcial. Ujú. ¿Está bien? Doctora, Dime. una pregunta sobre las articulaciones en las cartilaginosas. Eh, Cuando sufren una lesión, digamos, de ruptura, se rompe, ¿se pueden reconstruir o se puede regenerar?
Sí, Los cualquier tejido. cartílagos. Sí, sí, sí. Se puede regenerar cualquier tejido, cualquier tejido. Si se ¿Y qué? rompe a ver, escúchame un ratito. Mm, El cartílago tiene un tejido que lo protege por fuera. Habíamos hablado nosotros del hueso, que teníamos el periósteo, ¿se acuerdan? Entonces, en el cartílago también hay un tejido que tiene esa misma actividad del periósteo. Tiene una actividad condrogénica que forma células de cartílago para reemplazar las que han sido destruidas. O sea, se puede reparar un cartílago, se puede. gracias, eso era mi duda. ¿Algo más? Ahora, por su localización, digamos, es más difícil que se lesione una articulación cartilaginosa. Es un poquito más difícil, menos posible, diríamos, que se lesione una articulación de estas, ¿no? Porque estamos viendo que no tienen casi movimiento y están en lugares especiales también. A veces, cuando el animal es muy joven, que han habido casos en los que por ahí ha habido un atropellamiento y le ha agarrado, por decirles, el fémur, puede ser que todo ese cartílago articular se desprenda de la superficie articular del hueso. Han habido casos así. Entonces, se puede hacer mediante cirugía, otra vez fijar el cartílago al hueso, y esto con el tiempo se logra reparar. Bien, si no tenemos más nada, nos vemos mañana, que tenemos clases. Sí, entonces, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a avanzar un poquito de lo que va a ser las primeras articulaciones y les indicaré, yo creo que para mañana podríamos ya formar grupos, o sea, ya tenemos la necesidad de hacer grupos. Voy a ver cómo voy a organizarme y mañana les aviso, a las 8:30 vamos a tener una clase, ¿ya? Doctor, una pregunta. Dime. El examen va a ser oral, ¿verdad? Y la parte práctica será los dibujos que nos ha hecho hacer. Pues si no estoy mal, se divide entre dos notas para sacar. La nota Sí. O sea, la nota práctica del primer parcial ha sido el álbum que he revisado, ¿no? Nos hemos pasado igual toda la semana pasada revisando el álbum, con todos los que han presentado. Entonces, esa es su nota práctica. La nota teórica va a comprender los dos cuestionarios. Mañana les voy a tomar repaso a todos los que no he tomado. La otra clase tomé algunos, ¿no? Una clase en que tomé algunos, no tengo nota de todos. Entonces, mañana voy a completar la nota del resto. La Andrea acaba de llegar. Voy a tomar repaso que nos va a ayudar para que sea una práctica para el examen, en vez de seguir avanzando, sí, eso voy a hacer. Y les voy a acabar de poner esta nota, que nos va a servir para promediar con los cuestionarios más que tenemos y va a ir a la nota teórica, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. Listo, nos vemos entonces mañana. Que tengan buena tarde. Hasta Buenas mañana. tardes, doctora. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Chao. Hasta luego, doctora. Doy, no te vayas, ¿ah? No la hacen nada, ¿verdad? Y las 1050. Claro, sí, 158.